La conciencia es aquello que todos sabemos que existe, pero nadie puede probarlo y tampoco explicarlo. Si tú buscas la definición de conciencia en internet, te saldrá una definición como conocimiento de la propia existencia. Sin embargo, esta definición se queda muy corta, además de imprecisa. Por ejemplo, un asistente de voz como Alexa de Amazon tiene conocimiento de que Alexa misma existe. ¿Eso quiere decir que Alexa tiene conciencia? No necesariamente. Porque la conciencia es toda esa experiencia subjetiva que eres capaz de sentir o de vivir. Si hablamos desde una perspectiva científica, aún no existe un consenso sobre qué es conciencia. Pese a que distintos neurocientíficos y psicólogos dan sus propias definiciones, nosotros preferimos quedarnos con esta del autor Giulio Tonini. Conciencia es aquello que desaparece cuando te duermes y no estás soñando. Es decir, piensa en lo que se siente cuando despiertas. Tu experiencia subjetiva al ver los colores, las formas, sentir el despertar, toda esa experiencia que aparece de repente cuando despiertas es tu conciencia. Y lo que te acompaña el resto del día hasta que te duermes. Aparece de forma algo reducida mientras sueñas y desaparece casi por completo cuando estás durmiendo y no estás soñando. ¿Y entonces por qué importa? Es importante que algún día podamos entender el fenómeno de la conciencia para que podamos avanzar tanto en la psicología como en la cura de trastornos mentales que son alteraciones a nivel de la conciencia, como lo son los trastornos disociativos, por ejemplo el trastorno de identidad disociativa. Sin embargo, esto sigue siendo un desafío científico y te explico el motivo. Si bien nosotros sabemos que la conciencia existe porque sabemos que somos conscientes, no existe una forma de probarlo físicamente. Se supone que todo lo que existe debe poder ser explicado de forma física, pero con la conciencia es algo complicado. Imaginemos por ejemplo el dolor. Imagina lo que se siente sentir dolor. Científicamente podemos saber que hay algo que te ha provocado ese dolor. También podemos entender cómo tu sistema nervioso envía señales electroquímicas a tu cerebro. También sabemos que eso provocará que reacciones ante ese dolor, como por ejemplo un grito. Todo eso es explicable física y biológicamente hablando. Sin embargo, esa experiencia única que sientes del dolor, es decir, ese sufrimiento que tú sabes que existe, es algo que no podemos explicar científicamente y mucho menos probar su existencia. ¿Alguna vez te preguntaste si los insectos sienten dolor? ¿O si las plantas lo sienten? Esta pregunta es más difícil de lo que parece. En realidad, científicamente sabemos que todo ser vivo tiene una característica llamada sintiencia, que es la capacidad de reaccionar ante estímulos aversivos. Hasta una célula tiene esta capacidad. Sin embargo, esto no quiere decir que todos los seres vivos sufren ante esto. De hecho, es algo que no podemos saber, porque nunca sabremos lo que se siente ser de otra especie. Si decides quitarle alguna extremidad a un insecto, muchos de ellos reaccionarán ante este estímulo adversivo. Algunos intentarán huir, otros se pueden retorcer, pero nunca podrás saber realmente si ellos sienten el mismo sufrimiento que tú. Quizás sí, quizás no. Nadie lo sabe. Para confundirte más con este tema te pregunto, ¿alguna vez sentiste esa sensación extraña de saber que estás consciente y tienes tu propia vida? Es decir, de ser consciente en tu propia conciencia, valga la redundancia. En ese momento te das cuenta de que existes, que sientes, que vives y tienes tu propia mente. Ahora te pregunto, ¿cómo explicarías esta sensación a alguien más? O más aún, ¿cómo podrías probar a los demás de que eres una persona consciente? Puede que suene confuso lo que estoy explicando, pero no te preocupes, pondré más ejemplos. Los tiburones son capaces de sentir campos electromagnéticos, es decir, pueden sentir la electricidad gracias a un órgano especial que tienen llamado ampollas de Lorenzini. Nosotros somos capaces de entender el proceso biológico para que un tiburón sienta la electricidad. También somos capaces de evidenciar que los tiburones efectivamente siguen las señales eléctricas en el agua gracias a sensores de campo eléctrico. Pero no podemos saber cómo se siente ser un tiburón, solo podemos imaginarlo con nuestros propios sentidos.
Quizá pensar que ven patrones eléctricos o que lo sienten en su piel. Sin embargo, aquí estamos intentando imaginarlo a través de la vista o el tacto, pero realmente no podemos entenderlo. Es como intentar entender cómo funciona el oído a través de los ojos. En fin, creo que quedó claro que la conciencia es algo demasiado subjetivo y personal. De hecho, lo es tanto que hay una discusión filosófica típica llamada el debate del zombie, que consiste en que quizá tú seas el único ser consciente y todos los demás no están conscientes, que su cuerpo y cerebro son solo una máquina de carne súper compleja. Realmente no eres capaz de comprobar que otras personas son conscientes o que son igual de conscientes que tú. Otra pregunta bastante conocida es si los demás ven los colores de la misma manera que tú. Es decir, nosotros podemos evidenciar la anatomía de los ojos humanos, su nervio óptico y los procesos electroquímicos del cerebro, pero realmente no se puede evidenciar o explicar cómo ves un color, es decir, que al verde lo veas verde o al rojo lo veas rojo. Sé que suena confuso, pero te lo explico con una analogía. Imagina un objeto de color verde. Sabemos que tú eres capaz de identificar ese color con un nombre. Además, eres capaz de compararlo con otras cosas que son verdes. Las hojas, el pasto, las ranas. También eres capaz de saber lo que no es verde e incluso recordar experiencias positivas o negativas que hayas tenido y que el verde estaba presente. Ahora piensa en un robot con cámaras en los ojos. Un robot puede ser capaz de también identificar lo que es verde y lo que no es. También es capaz de compararlo con otros objetos verdes que están en su memoria e incluso es capaz de guardar experiencias respecto a ese color. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tú y el robot? Es complicado de explicar, ¿verdad? Sabes que es diferente, pero es difícil de explicar el qué. Tanto tus ojos como las cámaras del robot son capaces de captar el color verde, y esto lo podemos evidenciar científicamente, porque entendemos que el color verde no es más que una onda electromagnética, es decir, fotones de luz que se reflejan en un objeto. Pero realmente no podemos explicar objetivamente cómo ves tú el verde. Esa experiencia personal, el hecho de ver el verde verdoso, y si tampoco podemos saber si los demás ven el color como nosotros lo vemos. Quizá tus amigos ven el verde como tú ves el rojo. Nunca lo sabrás. Hoy en día ha habido muchos neurocientíficos que intentan entender este fenómeno. La investigación no solo es probar que la conciencia existe, sino también es ser capaz de medirla, clasificarla y alterarla. Es decir, que seamos capaces de saber si algo es más o menos consciente. Esto es muy importante por muchas razones neurológicas. Por ejemplo, las personas en estado vegetal no son capaces de moverse, ni hablar, ni reaccionar en absoluto ante cualquier estímulo. Sin embargo, ¿son conscientes? Esta pregunta es muy importante tanto para la ética médica como para las leyes de un país respecto a este tema. Preguntas como: ¿es ético desconectar a una persona vegetal? Depende mucho de saber si esa persona es o no es un ser consciente, o solo es un cuerpo que funciona pero sin conciencia alguna. Hoy en día, la teoría que más está dando resultados es la teoría de la información integrada, el cual no solo define la conciencia, sino también intenta entender a nivel físico y neurológico la conciencia. Además, intenta medirla, clasificarla e incluso algún día poder descubrir cómo alterarla o crearla. Como dato importante, mucha de la investigación de esta teoría muestra evidencias de que las personas en estado vegetal efectivamente son conscientes, con experimentación de neuroimagen y estimulación electromagnética. Por ejemplo, aquí podemos ver una persona con un cerebro saludable y una persona en estado vegetativo. A ambos se les pide imaginar jugando tenis, y ambos tienen activación cerebral en las mismas zonas. A pesar de que la teoría de la información estructurada es bastante completa y prometedora, sigue siendo una teoría hipotética. Hace falta que se haga más investigación experimental. Pero, ¿por qué meter a la ciencia en algo psicológico?
En este punto, muchos estarán pensando que la conciencia no debería ser explicado por algo físico, porque es algo psicológico. Sin embargo, debemos entender que psicológico no significa inexistente, es decir, que sí tiene una explicación científica, porque todo lo que existe en el universo obedece a las leyes de la física, y los fenómenos psicológicos afectan a la realidad física. El hecho de que no podamos explicarlo ahora no significa que no tenga explicación, solo significa que aún necesitamos avanzar más en las investigaciones. La ciencia ya ha tenido muchos fenómenos como este. En otras palabras, quizá ahora no entendamos el origen físico de todo lo psicológico, pero quizá en el futuro sí, y eso sería un gran avance. ¿Cuál es el estado actual de la ciencia acerca de la conciencia? Imagínate unos ojos primitivos. Hay organismos cuyos ojos son capaces solamente de distinguir si hay o no luz. No son capaces de distinguir formas, ni colores, ni profundidad, ni tampoco intensidad de la luz. Solamente sabes si hay o no hay luz. Pues nuestro estado actual acerca de la conciencia es como esos ojos primitivos. Apenas estamos desarrollando un modelo teórico científico que explica si hay o no hay conciencia. Pero la idea es que en el futuro seamos también capaces de ver distintos patrones de conciencia, intensidad de la misma, incluso modificarla o hasta crearla. En conclusión, probablemente te sentiste muy confundido o confundida en mucha de esta explicación. No te preocupes, es completamente normal. La conciencia es algo que todos sabemos que existe, pero que nadie la entiende. Ni los científicos saben, así que es normal sentirse confuso respecto a esto. Aún no sabemos mucho, pero sin duda vamos avanzando. Y algún día seremos capaces de entender la conciencia a un punto donde podamos usar ese conocimiento para ayudar a curar trastornos mentales, poder mejorar como seres humanos y construir una mejor sociedad. Ingresa a www.sintiendo.me y accede a los grupos de apoyo psicológico. Y si te ha gustado lo que has visto, dale like y suscríbete para no perderte los demás videos. Que tengas bonito día.